Dos cadenas montañosas atraviesan la república, aproximadamente de norte a sur, formando entre sí valles y planicies. Ante uno de estos valles, dominado por dos volcanes, se extiende a 2000 metros sobre el nivel del mar la ciudad de Cuauhnáhuac. Queda situada bastante al sur del Trópico de Cáncer, para ser exactos en el paralelo 19, casi a la misma latitud en que se encuentran al oeste en el Pacífico las islas de Revillagigedo, o mucho más hacia el oeste el extremo más meridional de Hawái, y hacia el este el puerto de Tuxcox, en el litoral atlántico de Yucatán, cerca de la frontera de Honduras Británica, o mucho más hacia el oeste, en la India, la ciudad de Juggernaut, en la bahía de Bengala. Los muros de la ciudad, construida en una colina, son altos, las calles y veredas tortuosas accidentadas, los caminos sinuosos. Una carretera amplia y hermosa de estilo norteamericano entra por el norte y se pierde en estrechas callejuelas para convertirse, al salir, en un sendero de cabras. Cuauhnáhuac tiene 18 iglesias y 57 cantinas. También se enorgullece de su campo de golf, de multitud de espléndidos hoteles y de no menos de 400 albercas, públicas y particulares, colmadas por la lluvia que incesantemente se precipita de las montañas. En las afueras de la ciudad, cerca de la estación de ferrocarril, se yergue, en una colina ligeramente más alta, el Hotel Casino de la Selva. Está situado bastante lejos de la carretera principal, y lo rodean jardines y terrazas que, en cualquier dirección, dominan un amplio panorama. Aunque palaciego, lo invade cierta atmósfera de desolado esplendor, porque ya no es un casino. Ni siquiera se pueden apostar a una partida de dados las bebidas que se consumen en el bar. Lo rondan fantasmas de jugadores arruinados. Nadie parece nadar jamás en su espléndida piscina olímpica. Vacíos y funestos están los trampolines, los frontones desiertos, invadidos de hierba. Solo 2 campos de tenis se mantienen en buen estado durante la temporada. Hacia la hora del crepúsculo del Día de Muertos, en noviembre de 1939, 2 hombres vestidos de franela blanca estaban sentados bebiendo anís en la terraza principal del casino. Habían jugado primero al tenis, luego al billar, y las raquetas envueltas en fundas impermeables y cautivas en sus prensas, la del doctor triangular, la del otro cuadrangular, descansaban frente a ellos en parapeto. Mientras se acercaban las procesiones que descendían serpenteando por la colina detrás del hotel, llegaban hasta ambos los sonidos plañideros de sus cánticos. Volviéronse para ver a los dolientes, a los que sólo pudieron distinguir poco después, cuando las melancólicas luces de sus velas comenzaron a girar entre los lejanos haces de maizales. El doctor Arturo Díaz Vigil acercó la botella de anís del mono a Monsieur Jacques Leroux, que ahora se asomaba, absorto, por encima del parapeto. Bienvenido a No Cool Enough Podcast. Yo soy Francisco López y hoy vamos a hablar de Bajo el Volcán de Malcolm Lowry. Esta es una novela que me gusta mucho. Desde la primera vez que la leí me pareció impresionante, no recordaba hasta esta última vez que la volví a leer y que me pareció todavía más impresionante. Me gusta mucho sus narradores, me gusta el estilo que tiene. Obviamente me recuerda mucho a Joyce, pero a su manera. Está muy buena. Ahorita quiero hablarles más adelante de cuál fue mi experiencia con esta novela, todo lo que me llevó a hacer este episodio, que pues sí, de por sí ya tenía muchas ganas de hacer un episodio de esta novela. De todos modos ya tenía mucho tiempo de que quería hablar bien de esta novela. Pero mientras les voy a leer otro fragmento para que vayan saboreando poco a poco esta novela. Como desde que salió del Casino de la Selva, Monsieur Leroux había ido bajando poco a poco por la colina. La ciudad se alzaba ahora casi inmediatamente a su derecha. Desde el campo por el que atravesaba podía distinguir, por encima de las copas de los árboles, en la fina colina, más allá de la silueta acastillada y sombría del Palacio de Cortés, la rueda de la fortuna que, ya iluminada, giraba lentamente en la plaza de Cuauhnáhuac. Creyó poder distinguir el murmullo de las risas que escapaban de las cestas relucientes y una vez más la leve embriaguez de las voces que cantaban, se apagaban y desfallecían hasta hacerse inaudibles en el viento. Hasta sus oídos llegaba a campo traviesa una melancólica tonada norteamericana, St. Louis Blues, o algo por el estilo, que era, por momentos, una oleada musical impelida por la brisa y salpicada de un lejano parloteo que parecía no quebrarse, sino golpear contra los muros y torres de las inmediaciones. Después, con un gemido, sumíase en la distancia. Se halló en el sendero que llevaba al camino de Tomalín pasando por la cervecería. Llegó a la ruta de Acapancingo,
pasó un coche y mientras el rostro vuelto aguardaba que se asentase el polvo, recordó aquel viaje en auto con Ivonne y el cónsul a lo largo del lecho del lago, antaño cráter de inmenso volcán, y nuevamente contempló el horizonte que se desvanecía en el polvo. Los autobuses que zumbaban en medio de las tolvaneras, los trémulos muchachos de pie en la parte trasera de los camiones, asidos a la muerte, con sus rostros protegidos contra el polvo, y siempre pensó que en esto había una magnificencia, un simbolismo proyectado hacia el futuro, para el cual un pueblo heroico había adquirido tan grande preparación, ya que en todo México se podían ver camiones desaforados con los jóvenes albañiles con las piernas abiertas plantadas firmemente, cuyos pantalones al agitarse las golpeaban con fuerza. Y vio bajo los rayos del sol en lo alto de la colina redonda la solitaria porción del remolino que se aproximaba, las colinas oscurecidas por el polvo en las cercanías del lago, cual islas azuladas por el chubasco. Al agitarse las golpeaban con fuerza, y vio bajo los rayos del sol, en lo alto de la colina redonda, la solitaria porción del remolino que se aproximaba, las colinas oscurecidas por el polvo en las cercanías del lago, cual islas azotadas por un chubasco. El cónsul, cuya vieja casa distinguía ahora de Monsieur Lheureux, en la loma, más allá de la barranca, parecía feliz en aquel entonces cuando discurría por Cholula con sus 306 iglesias y sus 2 pulquerías, el Toilette y el Harem, y después cuando ascendía a la pirámide en ruinas, de la cual afirmaba con orgullo que era la Torre de Babel original, que admirablemente ocultaba lo que debía de ser la Babel de sus pensamientos. Quería leerles este fragmento para ya hablarles de mi experiencia con esta novela. No sé cómo llegué a ella, no sé cómo la conocí. Podría pensar que fue por un epílogo que aparece en Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, pero no sé si leí Los Detectives Salvajes antes o después de leer Bajo el Volcán de Malcolm Lowry. Lo que sí es que la leí para una clase, bueno, la descubrí para hacer un trabajo para una clase que se llamaba Literatura y Cine Mexicano, que tenía en la universidad. No me acuerdo en qué momento de la universidad la tuve, pero pues era una clase bastante amena, era con una profesora cuyo nombre no recuerdo. Es una de estas optativas de historia, de hecho no era de letras y yo la metí, ya me la habían recomendado otros amigos como Arnulfo o Martín y dije bueno voy a meterla. La clase básicamente trataba de libros que tenían adaptaciones con directores mexicanos. Entonces no sé si fue para mi trabajo final, porque no recuerdo si mi trabajo final de esa clase lo hice con El lugar sin límites de José Donoso, que la adaptación es de un director mexicano, si no me equivoco, Arturo Ripstein, o si fue Bajo el Volcán mi trabajo final. Y bueno, la primera vez que la leí fue así, la leí en la misma edición que tengo ahorita en mis manos, de Era, que es una traducción de Raúl Ortiz y Ortiz. Es una edición, bueno, primera edición de 1964, pero yo tengo una de reimpresión del 2014. Está muy buena, según yo hay otra traducción al español. No la conozco, no me animé esta vez a leerla en inglés. Y bueno, la leí en esta edición con estos libros que nos prestaban en la biblioteca. Y la leí para hacer un trabajo de una clase. Pero me quedé con la espinita porque justamente ese trabajo final o ese trabajo que hice para esa clase lo perdí para siempre junto con muchísimos textos cuando se me descompuso mi primera lab, que era una notebook que me regaló mi papá y la usaba para mis trabajos de la escuela. Y justamente, o a lo mejor fue en mi primera compu HP, no estoy seguro. Pero el punto es que en algún momento perdí todas mis carpetas, o sea, perdí todo lo que he escrito desde que empecé a escribir en computadora hasta como cuarto de universidad, más o menos, porque se me descompuso un disco duro, o sea, estuve pasando las carpetas conforme iba cambiando de computadora. En ese periodo pues se me perdió totalmente ese trabajo, ya no lo tuve como entre las carpetas. Y siempre me quedó la espinita de que algún día voy a hacer un ensayo sobre Bajo el Volcán de Malcolm Lowry. Y en su momento descubrí que había 2 adaptaciones, una gringa con John Huston y una mexicana a cargo de Ignacio Ortiz Cruz. Entonces dije, pues ya la hice, ¿no? Voy a hacer un trabajo final sobre esto. Me aventé la novela,
la saqué de la biblioteca, tardé un buen rato, me costó trabajo terminarla, de hecho. Ahora que la leí entiendo por qué. O sea, los últimos capítulos me acuerdo que se me hicieron eternos. O sea, no, nomás no terminaba. Y creo que debí de ser más atento. O no sé si al final los capítulos finales. Es que no. Hay un capítulo penúltimo o antepenúltimo que está buenísimo. Entonces no podría decir que es por eso. Pero sí, me gustó mucho. Me acuerdo que me la aventé. Me aventé la peli mexicana. Seguramente hice un trabajo y lo entregué. Y bueno, siempre me quedó la espinita. Siempre pensé así de que, chale, ya perdí este trabajo, en algún momento debería de escribir sobre estas adaptaciones. La adaptación mexicana en ese tiempo me gustó más que la adaptación gringa. Ahora creo que opino de manera distinta. Y bueno, entonces como quería hacer algún día algo con esta novela, en una feria internacional del libro, si no me equivoco, la última que hubo antes de la pandemia, probablemente fue en 2019. Pues la neta me robé el libro. No diré de dónde, no diré a quién, etcétera. Pero pues me tumbé el libro y lo guardé y ahí estaba plastificado entre todos mis demás libros en mi biblioteca personal. Y me lo guardé para algún día hacer algo con él. Y bueno, en mayo de este año fui a la playa, como les había platicado esta última vez que hice el episodio de El extranjero de Albert Camus. Justamente lo leí como un poquito antes de ir a la playa porque me gusta leerlo mientras hace sol y se vive toda la experiencia Camus. Y bueno, fui a la playa, fue uno de los últimos días que fuimos a la playa y se me mojó mi Kindle junto con mi celular. Fue una cosa muy trágica. Ni siquiera había terminado de pagar ninguno de los dos. Y mi Kindle la amaba porque apenas este año me compré una Kindle. Creo que si hubiera tenido una en la universidad hubiera leído muchísimas más cosas de las que pude haber leído. Pero bueno, tenía mi Kindle, se me mojó, se me descompuso y tuve que recurrir a los libros físicos otra vez después de todo este hype que tuve de tener todos los libros que quisiera en la palma de mi mano. Y bueno, entre todos los libros que tenía ahí dije, bueno, ¿qué voy a leer? Tengo que leer algo en lo que veo si voy a reparar la Kindle, que al parecer no tiene reparación, o si me compro otra, pero tenía que esperar como que hubiera pues, ofertas, ¿no? Porque no vas a comprar un aparato nomás porque sí. Y vi Bajo el volcán de Malcolm Lowry y ya le tenía ganas, o sea, quería volver a leerlo. Había estado reflexionando sobre el alcoholismo y dije, bueno, quizás es el momento para volver a leer este libro. Me lo aventé, lo estuve leyendo, me tardé mi buen rato. En mi Goodreads lo puse, pero no puse como todo el avance que hice. Y creo que ni siquiera le hice mucha justicia con mi reseña de Goodreads. Quisiera tener más tiempo para escribir mejores reseñas de Goodreads, pero no siempre se tiene el tiempo. Y bueno, hace poco que no sé qué estaba buscando en cajas que tengo guardadas con papeles y fotocopias de la universidad y así, me encontré una hoja de cuaderno arrancada donde vienen mis apuntes de las veces que vi las películas para mi clase de literatura y cine mexicano. Dije, wow, ese es el momento de hablar de este libro y pues no me decepcionó para nada. Me hizo pensar mucho en el alcoholismo, porque durante esos días que estuve leyendo esta novela, pues estuve pensando mucho en cómo pues está súper normalizado el alcoholismo. O sea, lo pienso desde que todas las familias de mis amigos y amigas, la gran mayoría pistean, ¿no? Se juntan en familia y terminan pisteando. Y también pienso como con mis amigos, cuando nos ponemos a cotorrear y que por lo regular es como pisteando. O sea, no hay como que un cotorreo de solo estar ahí, ¿no? Tomando un café, es como que estamos tomando una chela y cotorreando. Supongo que eso nos ayuda mucho a desinhibirnos y así, pero pues está súper normalizado. Y también como tema personal, pues obviamente pensé mucho como en lo que podría ser mi alcoholismo.
O sea, aunque ya no pistee tanto como en otros momentos de mi vida, sí sé que es una cosa. O sea, sí sé que es una cosa y que puede ser como muy peligroso. Lo más peligroso de todo es que está súper accesible. O sea, tú puedes ir a un Oxxo y comprarte tu chela, comprarte tu alcohol y mientras tengas dinero para comprarlo, pues puedes seguir bebiendo y puedes seguir como pasando tus grandes momentos de borrachez, ya sea que estés solo o acompañado. Y puedes seguir trabajando, o sea, eso también es como súper fuerte, que se sigue trabajando a pesar de que pues, seas como un alcohólico funcional, ¿no? Y bueno, hablando de alcoholismo, les voy a leer un fragmento también de la novela. Es un fragmento en el cual el cónsul, que es el personaje principal, ahorita les voy a resumir bien la novela, había estado deseando que su esposa volviera, porque su esposa se fue, tiene un año que no la ve, no le ha contestado él sus cartas hasta que ella dejó de mandarle cartas, y el güey todo lo que desea es que ella vuelva. Pero cuando ella vuelve, que es cuando inicia la novela, el vato no puede dejar de pensar en que quiere beber, porque pues, es un alcohólico. Todo el tiempo está pensando en ese momento en el que quiere beber. Y para él en su conciencia más cercana, lo más importante no es como que haya vuelto esa persona por la cual está bebiendo o por la cual, según esto, está descendiendo alegremente, como diría Baudelaire. Para él lo importante es beber otra vez, echarse un pisto. Dice, la tragedia proclamada, mientras recorrían la media luna de la rampa, tanto por los baches en que ellas se abrían, como por las altas plantas exóticas, lívidas y crepusculares a través de las gafas oscuras del cónsul, que sucumbían por doquier de innecesaria sed y casi parecían apuntalarse unas contra otras, aunque luchaban como agonizantes voluptuosos en éxtasis por conservar una última actitud de fortaleza, o de desolada fecundidad colectiva, pensó vagamente el cónsul. La tragedia parecía ser examinada e interpretada por una persona que caminara a su lado, sufriendo por él y diciendo, mira, cuán extrañas, cuán tristes pueden ser las cosas familiares. Toca este árbol que antaño fuera tu amigo, ay, que aquello que ha llevado tu sangre pueda convertirse en algo tan extraño. Mira este nicho en el muro, allí en la casa donde Cristo sigue inmóvil sufriendo, y te ayudaría si se lo pidieras, no puedes pedírselo. Considera la agonía de las rosas, mira en el césped los granos de café de Concepta, solías decir que eran de María, secándose al sol, ¿puedes reconocer aún su dulce aroma? Mira los plátanos con sus extrañas floraciones familiares, antaño emblema de vida, hoy símbolo de maligna muerte fálica. Ya no sabes amar estas cosas. Ahora todo tu amor son las cantinas, débil supervivencia de un amor por la vida, que se ha convertido en veneno, que no es solamente enteramente veneno, y el veneno se ha convertido en tu alimento cotidiano, cuando en la taberna. Enseguida, el cónsul hace que Concepta, que es como su criada, yo creo, bueno, su sirvienta, lo que sea, les traiga algo de beber, porque él quiere beber, y pues acaba de llegar Yvonne, que es su esposa, acaba de volver, y quiere que beba con él, pero él quiere mantenerse como quiere que ella no se dé cuenta que él está súper hundido en el alcoholismo, y empieza a beber como un jarabe para la tos o no sé qué sea, pero ahí les va la desesperación por tener que beber. Distraídamente miró de soslayo en torno al porche que también ceñía un poco al lado izquierdo de la casa a la que Yvonne no había entrado aún, y por la cual, como si respondiera al ruego del cónsul, y por la cual, como si respondiera al ruego del cónsul, Concepta se les acercaba ahora. Venía con la vista fija en la bandeja que llevaba sin mirar a su derecha ni a su izquierda, ni a las plantas polvosas y vanas que se desplomaban por encima del corto parapeto, ni a la hamaca manchada, ni al lastimoso melodrama de la silla rota, ni al sofá destripado, ni a los incómodos quijotes de serrín que rechinaban sus monturas de paja sobre los muros de la casa, y cada vez se acercaba más a ellos arrastrando los pies en medio del polvo y de las hojas muertas que no había tenido tiempo de barrer del piso de mosaicos rojizos. Concepta conoce mis costumbres, ¿ves? El cónsul miró ahora la bandeja en la que había dos vasos,
una botella de Johnny Walker a medio consumir, un sifón, un jarro con hielo que se derretía y la botella de siniestro aspecto, también a medias, con una opaca mezcla rojiza cual tinto barato, o acaso jarabe para la tos. De cualquier manera, he aquí la etricnina. ¿Quieres un whisky con soda? El hierro parece ser en tu honor, de todos modos. ¿Ni siquiera un ajenjo solo? El cónsul cambió la bandeja del parapeto a una mesa de mimbre que Concepta acababa de sacar. Dios me libre, para mí no, gracias. Entonces un whisky solo, anda. ¿Qué tienes que perder? Primero déjame desayunar algo. Bien pudo haber dicho que sí, por una vez. Con velocidad increíble murmuró una voz en este momento a los oídos del cónsul. Porque ahora, claro, pobre de ti, deseas con ansias emborracharte de nuevo, ¿verdad? Todo el problema, según lo estimamos nosotros, es que el tan anhelado regreso de Ivonne, ay, solo apartó la angustia, mi viejo, no sirve para nada. Seguía cotorreando la voz. En sí ha creado la situación más importante de tu vida, salvo una, es decir, esta situación mucho más decisiva, que a su vez origina para hacerle frente tengas que beberte 500 copas. Reconoció la voz de un agradable e impertinente familiar, tal vez con cuernos, pródigo en disfraces, especialista en causística, que añadió, severo. Pero, ¿acaso eres hombre que se debilite y tome una copa en esta hora crítica, Geoffrey Sherman? No lo eres, lucharás contra ello, y has triunfado de esta tentación. ¿Acaso no lo has hecho? No lo has hecho, luego debo recordártelo. ¿No rehusaste anoche copa tras copa y finalmente, después de un sueñito sabroso ya del todo sobrio, no lo hiciste? Lo hiciste. ¿No lo hiciste? Lo hiciste, sabremos que después lo hiciste. Solo tomaste lo bastante para corregir tu temblor, un magistral dominio de ti mismo que ella no aprecia ni puede apreciar. Cuando volví a leer este fragmento, me pegó muchísimo. Pensé mucho en, bueno, la banda que es alcohólica o más o menos alcohólica o alcohólica funcional o lo que sea, pensará mucho en eso cuando estás llegando al viernes, al sábado y estás pensando que ya es el momento, que por fin llegó el día, que por fin te lo mereces. Trabajaste toda la maldita semana y te mereces una maldita cerveza y eso puede ser el fin de semana o el fin del día, o el fin de la clase o el fin de la hora. Es muy fácil, es muy fácil y eso es lo que es peligroso. No me quiero poner molarista, obviamente yo estoy tomando cerveza justamente cuando grabo este podcast, quisiera estar tomando mezcal, pero no se me hizo. Y voy a aprovechar para grabarlo porque es una noche bastante tranquila, bastante silenciosa a pesar de los perritos y a pesar de la lluvia. Y bueno, hoy les voy a hablar nada más y nada menos que de Bajo el Volcán de Malcolm Lowry. Primero quiero hablarles brevemente de su biografía. Después voy a hablarles de la peli, de la primera adaptación de John Huston, que tiene el mismo nombre, Bajo el Volcán. Y después les hablaré un poco sobre Mezcal, que es la adaptación de Ignacio Ortiz Cruz, bastante libre. Y bueno, vamos a la breve biografía. Malcolm Lowry nació el 28 de julio de 1909 en New Brighton, Inglaterra. Y bueno, fue el cuarto hijo de Evelyn Bowden y Arthur Lowry. Y donde vivía de morrito había por ahí un lugar donde había un campo de golf. Y eso fue una cosa, por eso aparecen campos de golf, yo creo, en su novela. Y bueno, un dato interesante es que este sujeto empezó a beber alcohol a los 14 años. Yo empecé a los 15, no estamos tan lejos. Tengan cuidado, si tienen menos de esta edad, no deberían de estar escuchando este podcast, pero si lo están escuchando, no empiecen a beber, ni a fumar. Se los recomiendo. Bueno, cuando era adolescente, este sujeto entró a la escuela de leyes en Cambridge y a los 15 años ganó un campeonato de golf junior en el Royal Liverpool Golf Club. Y bueno, su padre esperaba que fuera a Cambridge y que entrara en pues los negocios de la familia, pero pues Malcolm Lowry quería experimentar el mundo y convenció a su padre de empezar a trabajar en un barco. Entonces lo llevaron a Liverpool y durante los 5 meses que estuvo en el mar fue cuando pues pudo recopilar todas las historias con las cuales pudo hacer su primer novela, que es Ultramarine.
Después, pues se metió a Cambridge en otoño de 1929, se graduó en el 32 del siglo XX. Y bueno, durante estos tiempos se supone que tuvo un roomie que se llama Paul Fitt, que se mató. Este sujeto quería tener relaciones homosexuales con Lurie, él no quiso. Y pues después de que se mató Malcolm Lurie, se sintió responsable por su muerte y fue como una cosa que lo estuvo persiguiendo durante toda su vida. Y bueno, este sujeto estuvo viajando, o sea, fue a América y fue a Alemania también. Después de haber terminado su carrera universitaria, estuvo un rato en Londres, que fue el tiempo en el que conoció a Dylan Thomas durante toda la escena literaria de los 30. Y también fue cuando conoció a su primera esposa, que se llama Jean Gabriel. La conoció en España. Eso les va a sonar si leen las novelas. Y de hecho ella tiene una de las biografías de Malcolm Lurie. Y ahorita veremos más adelante que también rescató como muchas cosas de él. Se casaron en Francia en 1934. Y bueno, pues fue una relación bastante problemática, especialmente por la bebida. O sea, porque este güey siempre tuvo problemas con el alcohol. Y de hecho de eso trata la novela, ¿no? De alguna manera. Y porque su esposa como que se sentía resentida de que tuviera como sus cosas un poquito homosexuales, homoeróticas, el Malcolm Lurie. Entonces la morra quiso separarse y se fue a Nueva York, ciudad a la cual la siguió Malcolm Lurie. Y bueno, tuvo como pues, todo un breakdown este güey con su alcohol. Terminó en el hospital en 1936 y bueno, muchas de estas experiencias se encuentran en una de sus novelas que se llama Lunar Caustic. Después fue a Hollywood e intentó trabajar como guionista o screenwriting. Y fue cuando comenzó a escribir Bajo el Volcán, que es su novela más famosa y más importante. Después, Lurie y su esposa, actual esposa, que era Jean Gabriel, se mudaron a México. Llegaron a Cuernavaca, de hecho, el 2 de noviembre de 1936. Justamente el 2 de noviembre, pues es el Día de los Muertos. Y bueno, todo lo hicieron por intentar salvar su matrimonio, que eso también se va a reflejar mucho en Bajo el Volcán. Sin embargo, Lurie pues continuó bebiendo, mientras seguía como escribiendo. Para Jan, pues era todo un problema porque tenía que estar maternando a este sujeto, o por lo menos esto es lo que ella pensaba, y no creo que no creo que se equivocara. Y pues no quería maternar a un güey, ¿no? A un borracho. Entonces se escapó con un güey, con otro vato en 1937. Ya estando solo en Oaxaca, Malcolm Lurie entró en otro de sus periodos oscuros de exceso de alcohol, que de hecho lo llevó a que lo deportaran de México en el verano de 1938. Y bueno, continuó trabajando con su novela, porque pues se tardó como 12 años en poder terminar su novela, si no me equivoco. Conoció a su segunda esposa, que era una actriz y escritora llamada Marguerite Bonner. Y en agosto de ese mismo año, Lurie se movió a Vancouver y se le quedó el manuscrito debajo del volcán. De hecho, su esposa Marguerite, cuando se cambió a Vancouver, se llevó el manuscrito. Durante la Segunda Guerra Mundial intentó este güey alistarse, pero pues fue rechazado. Y bueno, la pareja estuvo viviendo en una comunidad que se llamaba Dollarton, en el norte de Vancouver. Y en 1944, pues su casa quedó destruida por un incendio. O sea, hubo un incendio, estuvo horrible. De hecho, se perdió una de las novelas de Lurie, que si no me equivoco era la segunda o la tercera. Creo que era la tercera de la trilogía que iba a ser. No quedó nada. Su esposa alcanzó a salvar este
los manuscritos de Bajo el Volcán si no se hubieran perdido y hubiera tenido que reescribirla por otra vez, porque la reescribió 4 veces. Y pues se sabe que su segunda esposa fue como una influencia súper positiva para él, que le ayudó mucho a que se mantuviera escribiendo y que pues siguiera comiendo, ¿no? A pesar de que estaba tomando, ella también tomaba y pues ahí estaban como tirándola. Juntos viajaron a Europa, a América y al Caribe. Y bueno, él siguió viviendo en Canadá por mucho tiempo, hasta que murió en junio de 1957 en Rip, Sussex. Y bueno, se dice que su muerte fue causada por inhalación de contenidos del estómago, envenenamiento de barbitúricos y un consumo excesivo del alcohol. Se ha pensado que su muerte fue un suicidio. Hay algunas inconsistencias que podrían señalar también que a lo mejor su esposa podría ser sospechosa de asesinato, pero pues no lo sabemos. Y bueno, de dato curioso es que Malcolm Lowry escribió su propio epitafio, que dice: aquí descansa Malcolm Lowry, tardío de Lebury, cuya prosa era florida o florecía y también brillaba o era brillante. Vivía nocturnamente y tomaba diario. Y murió tocando el ukelele. Pero pues su epitafio no aparece en su tumba, que les voy a poner en las notes. Y bueno, tenemos que en el 2017 la Biblioteca Británica adquirió todos los manuscritos de Malcolm Lowry que había de su primera esposa, que es Jean Gabriel. Y bueno, así fue este espíritu torturado, este poeta maldito del siglo XX, que escribió grandes novelas. También, si no me equivoco, intentó suicidarse una vez, estando borracho con el mezcal. Se, se cortó las venas y lo cacharon antes. Entonces les voy a hablar de la novela. Se llama Bajo el Volcán o Under the Volcano. Se publicó en 1947. Malcolm Lowry tardó 12 años en escribirla, la reescribió 4 veces. Y les voy a decir de qué trata, entonces si quieren pueden adelantarse un poco si no quieren spoilers. Pero para los verdaderos y las verdaderas amantes de la literatura, sabemos que no nos importan los spoilers. Otra vez les digo, lo que importa no es Ítaca, sino el viaje. Entonces vamos con este breve resumen de la novela. Son 12 capítulos. La novela comienza con el primer capítulo, que es un año antes de toda la acción de los siguientes 11 capítulos. Se topan dos de los conocidos o amigos del cónsul, que es el personaje principal, en un día de muertos, exactamente un año antes, y recuerdan de alguna manera qué fue lo que pasó. Que no les voy a contar todavía qué fue lo que pasó, jaja. Bueno, el final. Y ya lo que sigue de la novela es todo un día, algo también parecido al Ulises, en la vida del cónsul Hugh, que es su medio hermano, e Yvonne, que es su esposa o exesposa o pues bueno, lo que quedaba, ¿no? De su amor. Ella intenta volver después de un año que lo dejó y intentar arreglar su matrimonio, pero pues el cónsul está súper perdido en el alcohol. Va a haber algunos capítulos en los que empezamos a percibir un poco de delirius tremens y está muy mal, o sea, de estas veces que tiene que beber para controlar su pulso. De hecho, me pega mucho ahora que lo pienso esta novela, porque me recuerda mucho a esta película Adiós a Las Vegas o Living Las Vegas de 1995, dirigida y escrita por Mike Figgins y es protagonizada por Nicolas Cage. Y es sobre un sujeto que pues decide juntar todo su dinero e irse a morir a Las Vegas de alcoholismo, porque es un alcohólico. En algún momento tiene esta frase épica que dice: no recuerdo si mi mujer me dejó cuando empecé a beber o empecé a beber cuando mi mujer me dejó. Es una película tristísima, tengo mucho sin verla porque sé que voy a llorar,
Me lo había recomendado uno de mis hermanos, obviamente mis hermanos también son súper alcohólicos, y me hace pensar mucho en eso porque el cónsul es este sujeto que tiene que beber para dejar de temblar. Y la historia de toda la novela, pues es el cónsul cuando llega Yvonne, justamente empieza cuando llega Yvonne, su ex esposa, lo acompaña. Este güey pasa por un chingo de cosas para tener que tomarse sus tragos, o sea, en algún momento tiene que ir a atravesar todo su jardín y encontrar una botella que sabe que tiene escondida por ahí, porque ese también es un signo de que tu alcoholismo va muy mal, o sea, que escondas tu alcoholismo. O sea, una cosa es como beber solo y lo que sea, pero otra cosa es que escondas alcohol por ahí para que nadie te vea y te lo tomes. O que tengas que tomar siquiera alcohol para dejar de temblar, ya, eso es una cosa. Y bueno, toda la novela este sujeto está buscando dónde beber mientras su esposa intenta salvar su relación y mientras está ahí su medio hermano, que pues su esposa tuvo algo con su medio hermano, entonces también ahí está como un triángulo y es súper complicado. Ellos pues están viajando, están durante el último día de el cónsul y les estoy haciendo spoiler. Y vemos también como un poquito de dibujo de los personajes, de quién era cada uno y de cómo va reaccionando ante este pequeño infierno. Porque para todo esto, esta novela es como un infierno de Dante. De hecho, por eso el hotel del cual habla al inicio se llama algo así como La Selva, porque estamos hablando del inicio de la Divina Comedia, que es cuando Dante se encuentra en una selva oscura a la mitad de su vida y que se encuentra una pantera, bla, bla, bla. Y bueno, durante toda la novela van a pasar algunas cosas. La verdad es que no les voy a hacer un resumen completo, no les voy a decir quién se muere al final, pero ya se imaginarán y a la vez no se imaginarán porque hay otra muerte que probablemente no se imaginan. Y esta novela trata de eso, totalmente. Es como un viaje por el infierno y un viaje por, pues, México, ¿no? Porque de alguna manera se pinta mucho a México como el infierno. Y bueno, eso de ser mexicanos pues nos hace un paro, ¿no? Porque sabes que vienes del infierno de alguna manera. Esta novela, al parecer la comenzó a escribir Malcolm Lowry ya muy joven, pero le dio muy duro cuando estuvo en Cuernavaca, aquí en México, cuando intentó pues reparar su relación con su primera esposa y pues no le funcionó, ¿no? Y se quedó solo en México y se hundió en el alcohol, solo que no sufrió el mismo destino trágico que el cónsul. Está escrita en los 40, o sea, esta novela fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial y de hecho se aparecen muchos momentos de la Segunda Guerra Mundial durante la novela y también de la Guerra Civil Española. De hecho, el medio hermano del cónsul, que es Hugh, acaba como casi casi de volver de la Guerra Civil Española. Obviamente este güey estuvo peleando junto con los republicanos. Es muy triste porque este vato pues es más o menos joven, es más joven que el cónsul y pues todavía tenía como todos estos ideales, ¿no? De salvar el mundo y de creer en el comunismo y todas estas cosas que te pueden pasar y que chocas contra la realidad y pues, bam, ¿no? Es más fuerte que todo eso. Y los personajes, pues en realidad los principales son tres. Uno es un cónsul, que es Geoffrey Firmin, es un cónsul británico en México, pero en ese tiempo ya renunció a su cargo y solamente pues está gastando sus dólares acá. Siempre está pagando con monedas, eso se me hace bien curioso porque pues al parecer todo era muy barato, ¿no? Que no creo, bueno, me imagino que todavía todo es muy barato en México comparado con el primer mundo. Otro de los personajes es Yvonne, que es su esposa, ex esposa. Es una morra gringa que quería ser actriz y tuvo como dos momentos en los cuales pudo ser una gran actriz. Primero, si no me equivoco, fue en el teatro, pero llegó el cine. Y ya después fue en el cine, pero pues no pegó. Y Hugh, como ya les dije, pues
Es un güey, pues soñador, ¿no? Toca la guitarra y cree en el comunismo. Bueno, es un soñador que peleó en la Guerra Civil Española del lado de los republicanos, lo cual yo también hubiera hecho, la verdad. Qué triste que esa guerra la hayan ganado los malos, ¿no? Nunca se piensa eso. Aunque bueno, no sabemos quiénes son los malos y quiénes ganaron la Segunda Guerra Mundial, si los buenos o los malos. Pero bueno, esos son los personajes. También tenemos otros personajes secundarios que van apareciendo ahí. Muy, muy secundarios, como la señora que juega dominó en las cantinas, como Monsieur Laurel o el Doctor Vigil, que conocen al personaje, y bueno, otras personas que van ahí saliendo. Espacio y tiempo. Bueno, en cuanto a espacio, es en Cuernavaca, al parecer. Yo no conozco Cuernavaca, me gustaría conocerlo solamente para, pues, sentir, ¿no? Un poquito de lo que sintió el cónsul o lo que sea. Me hubiera gustado mucho grabar este podcast desde ahí, tomándome un mezcal, pero no todo se puede y no puedo dejar de grabar el podcast. Pero es en Cuernavaca, en México, durante el 38, 1938, que es plena Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto a tiempo, en el Trip del Ritmo, pues es todo un día. O sea, solamente el primer capítulo son estos dos güeyes recordando al cónsul e Yvonne y Hugh, etcétera. Y ya todos los demás capítulos es todo un día. El capítulo 11 y 12 transcurren paralelamente, por así decirlo. O sea, aunque uno está antes que el otro, de todos modos funcionan al mismo tiempo. O sea, hay un caballo que suelta el cónsul que se topa a Yvonne en algún momento. El estilo es lo que más me gustó de esta novela, porque pues bueno, hay totalmente una colección de estilos. Tenemos tercera persona, o sea, tenemos todos estos narradores de Gerard Genet, de pues omnipresente, extradiegético, intradiegético, etcétera. Porque muchas veces no solamente es como un narrador en tercera persona que está describiendo el personaje, sino que se mete dentro de la cabeza del personaje, como estos fragmentos que les estaba leyendo hace rato. Y también hablan los personajes tal cual, o sea, están hablando dentro de su conciencia. Y eso nos lleva como al monólogo interior, al fluir de conciencia, que hay mucho de esto. Y de hecho el mismo Malcolm Lowry habla al respecto y dice que pues es una herramienta que fue necesaria para poder decir lo que tenía que decir. Porque ahorita más adelante vamos a hablar de este libro que se llama Detrás del Volcán, que es una carta que escribió Malcolm Lowry a su editor para convencerlo de que no mutilaran su novela. Pero bueno, sí, el narrador es buenísimo. Es algo muy parecido a James Joyce, pero un poquito más modernito. Entonces, hablando del narrador, les voy a leer un fragmento para que pues, se den cuenta que es lo que más me llama la atención, ¿no? De todo este narrador. Y lo que entonces deseaba, entonces, había dado vuelta a la derecha sin mirar el letrero y continuaba su camino siguiendo la cerca del hambre. Lo que entonces deseaba, pensó mirando en adelante hacia la planicie, y podría jurar en este momento que una figura cuyo atuendo, sin embargo, no pudo distinguir en detalle antes de que desapareciera, vestía algo luctuoso. Permaneció con la cabeza inclinada, en actitud de máxima angustia, cerca del centro del jardín público. Lo que deseas, pues, Geoffrey Firmin, aunque sea solo para que te sirva como antídoto de tus alucinaciones cotidianas, es, vamos, hombre, nada menos que beber todo el día, cuando las nubes te vuelvan a invitar a que lo hagas. Y sin embargo, no del todo, no simplemente deseas beber, sino beber en un lugar especial de un pueblo especial. Parián era un nombre que sugería los mármoles antiguos y las cícladas barridas por los vendavales. ¿Cómo le llamaba el farolito en Parián? Con sus sombrías voces de la noche de la madrugada, pero el cónsul, que de nuevo dio vuelta a la derecha, dejando tras de sí la cerca de alambre, se percató de no estar lo bastante borracho para sobreestimar sus posibilidades de llegar hasta allí. El día brindaba demasiadas trampas.
Era la palabra exacta. Estuvo a punto de caer en la barranca, merced a la cual, en una sección no resguardada de esta orilla, en este punto el precipicio describía una curva muy cerrada hacia el camino de Capalcingo, para volver a serpentear allá abajo y seguir así la misma dirección, seccionando el jardín público. Se acrecentaba su propiedad en este entronque con un quinto lado de minúsculas dimensiones. Les voy a leer otro fragmento en el cual el cónsul se sube a una atracción, un juego mecánico en una feria mexicana, imagínense. El cónsul prosiguió su camino, titubeando aún. Creyó haber vuelto a hallar el mundo y luego se detuvo. Brava atracción, 10 centavos, máquina infernal. Leyó, impresionado en parte por cierta coincidencia. Brava atracción, la inmensa máquina ondulante, vacía, que giraba sin embargo a toda velocidad por encima de su cabeza en esta sección muerta de la feria, sugería la figura de algún inmenso espíritu maligno gritando en su infierno solitario, retorciendo sus miembros y fustigando el aire como con batanes. Oculta por un árbol, no la había advertido antes. La máquina también se detuvo. «Mister, money, money, money. Mister, where are you go?» Los malditos chiquillos lo habían vuelto a descubrir, y el desprecio que tuvo que pagar para evitarlos consistió en dejarse arrastrar inexorablemente, aunque con cuanta dignidad le fuese posible, a abordar el monstruo. Y ahora, después de pagar sus 10 centavos a un chino jorobado y cubierto con una cachucha de tenis de forma reticular y visera, estaba solo, irrevocable y ridículamente solo en aquel minúsculo confesionario. Al cabo de un momento, con violentas convulsiones turbadoras, la máquina se puso en marcha. Los confesionarios, encaramados en la extremidad de amenazantes manubrios de acero, emprendían el vuelo y caían pesadamente. Con potente impulso, la jaula del cónsul volvió a lanzarse a las alturas y quedó por un momento suspendida en los aires, pero boca abajo, mientras que la otra cesta, que significativamente estaba vacía, se encontraba abajo. Luego, antes de que pudiese comprender esta situación, volvió a descender dando tumbos y detuvóse un momento en el otro extremo, solo para volver a ser levantada cruelmente hasta la máxima altura, en donde, durante intolerable periodo de suspensión, permaneció inmóvil. El cónsul, como aquel pobre idiota que traía la luz al mundo, permaneció colgado sobre el vacío boca abajo, con solo un fragmento de alambre tejido entre él y la muerte. Allí, por encima de su cabeza, pendía el mundo con su gente que se estiraba hacia él, a punto de salirse del camino para estrellarse contra su cabeza o sobre el cielo. 999. Antes no había habido nadie allí. Sin duda, siguiendo a los niños, la gente se había reunido para contemplarlo. De manera indirecta tenía conciencia de no experimentar miedo físico de la muerte, como en este momento no hubiera temido a nada que no pudiera devolverlo a la sobriedad. Tal vez era esta su idea principal. Pero no le gustaba, no era divertido. Sin duda alguna se trataba de otro ejemplo del sufrimiento innecesario de Jacques, y esta era difícilmente una posición digna de un exrepresentante del gobierno de su majestad, aunque fuera simbólica. No podía imaginar qué simbolizaba, pero sin duda alguna era simbólica. Jesús. De súbito los confesionarios comenzaron a girar horriblemente en sentido inverso. «Oh», dijo el cónsul, «oh», porque la sensación de la caída era ahora como si quedase horriblemente a su espalda, de manera distinta a los demás. Más allá de cualquier experiencia, este girar regresivo no se asemejaba, por cierto, a las piruetas que se hacen en un avión, en donde el movimiento termina enseguida y la única sensación extraña es el aparente aumento de peso. Como marinero también desaprobaba aquel sentimiento, pero ¡ay, Dios mío! Todos los objetos escapaban de sus bolsillos, se los sustraían, se los arrancaban, un artículo diferente en cada indescriptible círculo giratorio, mareante, abismante, retrayente, inanegable. Salían su cartera, salían su libreta, su pipa y sus llaves, las gafas oscuras que se había quitado, las monedas sueltas de las que no tuvo tiempo ni para imaginar que después de todo recogerían a zarpazo los chiquillos. Se le vaciaba, se le hacía girar hasta dejarlo vacío, su bastón, su pasaporte. ¿Era aquello su pasaporte? Ignoraba si lo había traído consigo, entonces recordó que sí lo había traído, o no lo había traído. Aún para un cónsul sería difícil hallarse sin pasaporte en México. Excónsul, ¿qué importaba? Que vuele. Había una especie de fiero deleite en esta aceptación final.
que todo vuele, en particular todo lo que suministraba medios de ingreso o egreso. Fijaba límites, confería significado o carácter o propósito o identidad a aquella aterradora maldita pesadilla que se veía obligado a llevar consigo por todas partes, sobre sus espaldas, que demulaba con el nombre de Geoffrey Firmin, antiguo miembro de la Armada de Su Majestad, después del servicio consular de Su Majestad y más tarde aún de... Repentinamente le pareció que el chino dormía, que los niños, la gente se habían ido, que esto seguiría para siempre, nadie podría detener la máquina. Había acabado. Bueno, ¿qué puedo decir de esta novela? Mi opinión es que es una gran novela, se la recomiendo muchísimo. Si han leído a Joyce, si les gusta, les va a gustar. Si tienen problemas con el alcohol, les va a gustar. Si son mexicanos, les va a gustar. Simplemente se las recomiendo mucho. Se va más o menos rápido, tiene su ritmo. Tienes que tomarte tu tiempo para leerla. Obviamente no es Moby Dick ni el Ulises de Joyce, pero tienes que leerla con calma como para que te guste. Y ahora les voy a hablar de las adaptaciones. La primera adaptación que tuvo fue de 1985, a cargo de John Huston. Es una adaptación bastante fiel a la novela, muy muy fiel a la novela. En el inicio aparecen como unas marionetas de calaveras que nos da como, pues nos introduce un poquito a la tradición del Día de Muertos mexicano. Porque todo, bueno, para esto toda la novela sucede durante el Día de Muertos, el 2 de noviembre, que es muy importante para México. Y pues otra vez lo convierte como en este lugar de inframundo, ¿no? No tiene que ser exactamente el infierno, pero sí el inframundo. Se desarrolla igual en Cuernavaca, en México. Eh, y bueno, en esta peli pues va a estar casi siempre en inglés, pero también vamos a encontrar español. De hecho, encontramos algunos actores mexicanos famosos, como López Tarso. En esta adaptación no encontramos el primer capítulo, o sea, no vemos este primer capítulo en el cual Monsieur Laurel y el Doctor Vigil están hablando, sino que nos vamos directamente a cuando Yvonne llega al, a Cuernavaca. Iba a decir al pueblo, pero no a Cuernavaca. Aparece la Virgen de los que no tienen nada. Aparece esta señora del dominó, que está jugando dominó sola con un gallo y que se aparece varias veces en la novela y que intenta de hecho en algún momento salvar a Firmin. También los anuncios, ¿no? De los boxeadores, etcétera. Y bueno, yo diría que es una adaptación altamente fiel a la novela. Y bueno, esta adaptación que es muy fiel, obviamente va a tener como cosas que se dejan fuera, porque la novela es más o menos larga, pero no encontramos tantos añadidos. Solo hay un añadido que es un Don Juan, que aparece una obra de teatro de Don Juan, y también encontramos mucho del simbolismo de la infidelidad. También aparece la cantina del farolito y Doña Gregoria, que de alguna manera Doña Gregoria se convierte como en un oráculo o una pitonisa que le va diciendo a Joe Firmin qué es lo que va a pasar. Y también aparece el indio con el caballo, a mitad de la carretera, que ese caballo pues sabemos que tiene como el número 7 y en algún momento Malcolm Lurie en Detrás del Volcán habla que el 7 es muy importante para él. Y bueno, solo podré decir que la peli, la primera vez que la vi, no me gustó tanto, pero ya esta vez que la vi pues es muy fiel a la novela. O sea, en el episodio pasado les hablaba que me gustan mucho las adaptaciones que son inspiradas en las obras de literatura. Pero también se agradece una buena adaptación, ¿no? Lo que sí es que no sé si esta adaptación se sostendría si no has leído la novela. O sea, no sé si sería una película interesante si no conoces de dónde viene, si no conoces la novela. Lo cual lo vuelve pues una adaptación no tan chida desde mi criterio, porque yo pienso que una adaptación, sin importar de lo que sea, si es una canción adaptada de un poema, un poema sacado de una película, etcétera, debería de sostenerse por sí misma y deberías de poder sentir algo por esa obra de arte
sin importar que no conozcas como en qué está inspirada. Obviamente si conoces en qué está inspirada, pues te gusta más, ¿no? Encuentras como ciertas cosas. Pero creo que no se sostiene por eso. Y me parece que a lo mejor es la apuesta que intenta ganar Ignacio Ortiz Cruz con Mezcal, una película mexicana del 2006. Esta es una película adaptación muy, muy libre de Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. Aquí Ivonne se llama Laura, el cónsul se llama Arturo. Y bueno, es una película que comienza por el final, o bueno, es circular, de alguna manera. Y el incipit es con una cantina donde encontramos a tres personajes que se van a estar repitiendo y que de hecho no son personajes que aparezcan en la novela de Lurie. Una es una viejita que todo el tiempo está diciendo, Dios quiera que hoy sí me muera. Y está esperando que vuelva su hermana que está desaparecida. Y hasta que vuelva su hermana se va a poder morir. Pero en cuanto despierta, le gusta tomarse su mezcal. Se la pasa tomando mezcal. Luego está el enterrador, que creo que en la novela sí aparece por ahí un enterrador, pero aquí va a aparecer como más veces. Y pues nada, es un enterrador, tal cual, es un enterrador. Es un güey que hace tumbas. Y de hecho, sí, en la novela aparece un enterrador que dice que él podría hacer tumbas por tanto dinero, etcétera, etcétera. Es un personaje muy, muy gracioso. Y también aparece una mujer con un niño, bueno, una caja, un ataúd para niños de esos blancos, que no quiere soltar a su niño, ¿no? Y todo el tiempo el enterrador le está diciendo que si ya se lo puede llevar y ella dice que no y se la pasa cantando y llevándoselo. Algo que me gustó mucho de esta versión de Mezcal de Ignacio Ortiz Cruz es que cuando le avisan a la madre del primo que se acaba de morir, esta lanza un grito silencioso exactamente igual al de Madre Coraje de Bertolt Brecht. Me parece sublime y bonito. Me parece muy bonito. También hay muchísimos añadidos, de hecho hay muchos, muchos añadidos. Hay, por ejemplo, un personaje, hay una historia completa de un primo que mató a su primo, entonces los hermanos de su primo tienen que vengar la muerte y ese güey se va del pueblo porque pues está evitando la muerte, ¿no? Y va a la muerte y su primo tiene ahí viejísimo desde hace mucho tiempo esperándolo y cuando él llega se muere. También aparecen unos sujetos que son los tullidos, que si no me equivoco aparecen en algún momento en la novela, pero pues como un flachazo. Y son personas, ¿no? Son una bola de borrachitos que están cantando canciones súper oscuras. Hay una niña que todos los días le compra mezcal a su papá y se lo da para emborracharlo y que le diga si ve algo, porque se supone que el güey tiene visiones. Y bueno, el cónsul pues no es cónsul al parecer, solo es un borrachín, le dicen el borrachito. También hay otro añadido que es la historia de la infancia de Ivonne, que Ivonne se llama Laura en realidad, y es de su papá que se supone que fue al pueblo, era un pianista, fue al pueblo y al parecer incendió la casa y se suicidó, una cosa así. Ah, bueno, y esta historia de la viejita, ¿no? Y el pueblo se llama Parián, por lo menos, que es este pueblo que aparece en Bajo el Volcán de Lurie. Y aquí nos encontramos como un tipo de infierno, un nuevo infierno circular. Y creo que esta adaptación, no sé, en palabras de Sofía, es como que intentó ser muy vanguardista, muy experimental, pero probablemente no lo logró. O sea, no soy quien para decirlo. Toma algunos elementos de Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. No sé si los mejores, no sé si suele explotar. Probablemente es como una muy buena idea, pero mal ejecutada. No está mal la peli. No sé si volvería a verla. La volví a ver para este podcast, pero no sé si volvería a verla. Las historias están entretenidas. Les digo, es como otro infierno. Y el final es diferente a la novela. O sea, solo muere una de las personas de las dos que mueren en la novela. Ya les hice spoiler.
Me parece bien, o sea, es una adaptación. Me gusta mucho que es lo contrario a la de John Huston. Es decir, es una adaptación muy libre. Solamente toma como medio el lugar, toma algunos de los personajes y los transforma y intenta dar como toda una sensación distinta. Es muy oscura, obviamente es muy oscura, el guión es oscuro, o sea, lo que dicen los personajes es muy, muy oscuro, pero creo que no termina de cuajarse. Es lo que diría de esa adaptación. Se las recomiendo a las dos, o sea, yo diría que lean la novela y que si quieren una adaptación muy fiel, se avienten la adaptación de 1984 de John Huston. Y si quieren como ver otra perspectiva de la historia y de la esencia de la historia, pues se avienten la de Mezcal del 2006 de Ignacio Ortiz Cruz. Ambas son buenas. Me hubiera gustado que fueran mejor. Creo que siempre desearía más de adaptaciones. Hasta ahorita de los podcasts que he hecho, la mejor adaptación que he encontrado es la de Toby Damid, de Fellini. Que pueden escuchar ese podcast, está disponible. Y en cuanto al alcoholismo, pues está muy fuerte. La verdad es que otra vez vuelvo a decir que me parece impresionante lo normalizado que está el alcoholismo, lo mucho de tiempo, dinero y salud que nos está quitando a todos. De convivencia, la verdad es que ya no me veo con mis amigos más cercanos cotorreando, sino es con una chela. Y creo que eso podría cambiar. No ahora, no después, espero que en otras generaciones, pero está difícil. Y yo no quiero terminar como el cónsul ahí en un infierno llamado Cuernavaca, muriéndome de alcoholismo, o como Malcolm Lowry, la verdad. Casi se me olvidaba hablarles de un excelente libro que se llama Detrás del Volcán. Es una carta principalmente de Malcolm Lowry a su editor. Él le dice que ya van 15 editores que se negaron a publicar su libro y le da ciertas razones y le dice que tiene que cortarle, o sea que es demasiado largo, que se pierde muchísimo, que es caótico, que el monólogo interior no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Y Malcolm Lowry, de una manera nada pedante y bastante, bastante conocedor de la obra que quiere escribir, le contesta de una forma magistral todas las negativas que le dieron, porque este editor le dice, no, pues se lo mandé a leer a un güey y a otro güey. Y el segundo güey me dijo que necesitabas cortarle. Y Malcolm Lowry se va capítulo por capítulo justificando por qué no se deben de cortar pedazos y por qué sí. Y se nota que es un sujeto que leyó muchísimo y que ya tenía esa novela super armada y pues la neta, tienes 12 años escribiendo una maldita novela, la has escrito 4 veces, perdiste varios fragmentos en el maldito incendio que quemó toda tu casa y todavía te dicen que le tienes que cortar porque es muy larga. Y bueno, se lo recomiendo muchísimo después de que lean Bajo el Volcán, que se lean Detrás del Volcán, y es un excelente texto, o sea, está muy, muy chido, y ya que leíste la novela, podrás darte cuenta de muchas cosas y podrás confirmar muchas cosas que ya pudiste haber visto en la novela y que el mismo escritor te va a decir, ah, Simón, lo puse por esto y por esto. Entonces se lo recomiendo mucho. La verdad es que subrayé muchas partes, pero no me voy a meter mucho en Detrás del Volcán. Es un excelente libro y solamente se lo recomiendo. Y eso sería todo por hoy. Le tenía mucho miedo a grabar este episodio, la verdad. Tenía muchas ganas de leer otra vez esa novela. La leí y me gustó mucho. Me encantó. Se las recomiendo muchísimo, ya sea en piratona, ya sea que se la roben como yo o que la compren. Vale muchísimo la pena. Y para cerrar el episodio, les voy a leer un fragmento, pero antes les recuerdo que pues este podcast se llama No Cool Enough. Yo me llamo Francisco López, pueden encontrarme en redes sociales como No Cool Enough y el podcast como No Cool Enough o No Cool Enough Podcast en Facebook, en Instagram, con todos los dealers de podcast, principalmente Spotify, también está en YouTube. Y nos vemos en la próxima. Los dejo con un fragmento que me encanta. Es un fragmento largo, entonces si ya quieren pararle al podcast pueden ponerle pausa ahorita. Si no, les voy a dejar el fragmento que más me gustó de la novela,
que si no me equivoco es del capítulo 10 de Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Mezcal, dijo el cónsul casi distraído. ¿Qué había dicho? ¿Qué importa? Solo el mezcal surtía efecto, pero no debía ser el mezcal en serio, se dijo. No, señor Cervantes, murmuró, mezcal, poquito. Sin embargo, pensó el cónsul, no era simplemente que no debiese, que no era solo eso. No, más bien era como si hubiera perdido o extraviado algo, o mejor dicho, no perder precisamente, no extraviar por fuerza. Era más como si estuviera esperando algo y luego como si volviera a no esperar. Era casi como si una vez más estuviese, en lugar de encontrarse en el umbral del salón Ofelia, contemplando la tranquila alberca en la que Yvonne y Hugh estaban a punto de nadar, en el negro andén descubierto, al otro lado del cual crecían las coronillas y las sulmarías, y al que había acudido después de beber toda la noche para recibir a Lee Mayland, que regresaba de Virginia a las 7:40 de la mañana. Había acudido ligero, con paso rápido y en aquel estado de ánimo en que ciertamente se despierta el ángel de Baudelaire, deseoso tal vez de esperar trenes, pero no de esperar a los trenes que se detienen, porque en la mente del ángel no hay trenes que se detengan, y de tales trenes nadie baja, ni siquiera otro ángel, ni siquiera un ángel rubio como Lee Mayland. ¿Estaba retrasado el tren? ¿Por qué estaba el cónsul paseándose por el andén? ¿Era el segundo o el tercer tren del puente de suspensión? ¿Suspensión? ¿En el que, según el encargado de estación, traería a Lee? ¿Qué había dicho el cargador? ¿Qué estaría en este tren? ¿Quién era ella? Era imposible que Lee Mayland viniese en semejante tren. Y además, todos estos eran trenes expresos, los rieles se alejaban en la distancia cuesta arriba, agitando las alas un pájaro solitario cruzó las vías en lontananza. A corta distancia, a la derecha del paso a desnivel, congelado, erguíase un árbol cual mina verde que explotase en el mar. La fábrica de cebollas deshidratadas junto a los desviaderos se despertó, y luego fueron las compañías carboníferas, negro carbón que calienta al blanco, carbón del demonio. Un delicioso aroma de sopa de cebolla en las callejuelas aledañas a Babín impregnaba la madrugada. Cerca mugrosos barrenderos rodeaban sus carretillas o cernían carbón. Hileras de faroles apagados como víboras a punto de atacar formábanse en el andén. Del otro lado había coronillas y amargones y un bote de basura cual brasero ardía solitario furioso entre las ulmarías. La mañana calentaba. Y ahora, uno tras otro, aparecían los terribles trenes en lo alto del horizonte que resplandecía como un espejismo. Primero el lejano gemido, luego el horrible chorro alargado de negro humo, un pilar sin base, inmóvil, luego un casco redondo como si no siguiera los rieles, como si fuese por otra ruta, o como si se detuviera, como si no se detuviera, o como si se deslizase sobre los campos, como si se detuviera. Oh Dios, no se detiene, cuesta abajo, chucutún, chucutún, chucu dos, chucu tres, chucu cuatro, Ay, a Dios gracias, no se detiene y los rieles tiemblan, la estación vuela y el hollín negro y luminoso. Liqueticot, liqueticot, liqueticot. Y luego otro tren, chucututún, que viene de otra dirección, meciéndose, silbando, volando a 1 metro de los rieles, chucutú 2, con una luz que arde contra el fondo del alba, chucutú 3, un único ojo inútil, extraño, de color rojo dorado, trenes, 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 una roja que con la nariz sopla sobre un organillo, una estridente tonada en re menor manejada cada tren. Liqueticot, liqueticot, liqueticot. Pero no llega su tren, ni tampoco el de ella, y no obstante vendría sin duda alguna. ¿No había dicho el jefe de estación que sería el tercero o el cuarto? ¿De dónde? ¿Dónde estaba el norte, el oeste? Y de todos modos norte y oeste según quién. Y debía recoger flores para recibir al ángel, a la rubia doncella de Virginia que baja del tren, pero las flores del terrapén no se dejaban cortar, pegajosas escupían savia. Las flores estaban en el extremo indebido de los tallos y él, en el lado indebido de los rieles, casi se cayó en el brasero. Las coronillas se daban en la mitad de sus tallos, los tallos de las ulmarías, ¿o eran reinas del bosque? Eran demasiado largos, su ramillete era un fracaso. ¿Y cómo regresar cruzando los rieles? Aquí todavía otra vez un tren en sentido contrario, chucututún, sobre vías irreales, hollando el aire, sobre rieles que llevaban a alguna parte, a la vida irreal o tal vez a Hamilton, a Ontario. Idiota, estaba tratando de caminar sobre un solo riel, como un niño sobre el borde de la acera. Chucutú 2, chucutú 4, chucutú 5, chucutú 6, chucutú 7, trenes, trenes, trenes.
trenes que convergían en él de todos los puntos del horizonte, y chucutusiete, trenes, 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 trenes que convergían en él desde todos los puntos del horizonte y cada uno huyaba por su demonio amado. La vida no tenía tiempo que perder, entonces, ¿por qué perdía tanto de todo lo demás? Con las coronillas secas ante los ojos en la noche, momento siguiente, estaba el cónsul sentado en la taberna de la estación con un hombre que acababa de tratar de venderle 3 dientes flojos. Se suponía que era mañana cuando tenía que esperar el tren. ¿Qué había dicho el jefe de estación? ¿Sería Lee Mayland aquella que agitaba la mano con frenesí desde el expreso? ¿Y quién lanzó por la ventanilla el montón de papeles sucios? ¿Qué había perdido? ¿Por qué estaba sentado allí aquel idiota vestido con un sucio traje gris cuyos pantalones se abultaban a la altura de las rodillas, con una pinza de bicicleta y su chaqueta gris y larga, larga, también abultada, y la gorra de tela gris y botas marrones, con su cara carnosa y gris y espesa, en la que faltaban 3 dientes, tal vez los mismos 3 dientes de un lado, y su cuello grueso, y decía a cada rato a todo el que entraba: lo estoy mirando, puedo verlo, no se me va a escapar. Si solo te quedaras quieto, Klaus, nadie sabría que estás loco. Era también la hora, en el país de las tempestades, cuando el rayo pela los postes, señor Firmin, y muerde los alambres. Sí, señor. Puedes probarlo también después en el agua, azufre puro, cuando a las 4 todas las tardes del cementerio cercano, presidido por el sepulturero bañado en sudor con sus pesadas botas, agachado, prognata y tembloroso, con sus especiales instrumentos de muerte, venía a esta misma taberna a encontrarse con el señor Cuatras, corredor de apuestas negro que venía de Quadrington, Barbados. Soy hombre de hipódromo y me eduqué con los blancos, así que los negros no me quieren. El señor Cuatras, triste y sonriente, temía que lo deportasen. Pero aquella batalla contra la muerte había sido ganada, y él había salvado al señor Cuatras. Aquella misma noche, ¿fue entonces? Con el corazón cual brasero helado esperaba de pie en el andén de una estación entre las ulmarías bañadas de rocío. Son hermosas, aterradoras estas sombras de los coches que pasan vertiginosamente junto a las vallas y corren como cebras por el camino de pasto en la avenida de los robles oscuros bajo la luna. Una sombra única, como un paraguas, se desliza sobre rieles al pie de una empalizada, portentos de muerte del corazón que cesa de latir. Desaparece, devorado al revés por la noche, y desaparece la luna. C'était pendant l'horreur de una profonde nuit, y el cementerio desierto a la luz de las estrellas, abandonado por el sepulturero, ahora borracho, que regresa a casa a campo traviesa. Puedo cavar una tumba en 3 días si me dejan. El cementerio bajo la salpicada luz lunar de un único farol, el pasto espeso y profundo y el obelisco que se alza hasta perderse en la Vía Láctea. Jules, se leía en el monumento. ¿Qué había dicho el jefe de estación? ¿Los muertos duermen? ¿Por qué si nosotros no podemos? Mais Tudor, el armée, el vent en tune, y había colocado con reverencia las pobres coronillas marchitas en una tumba abandonada. Esto ocurrió en Oakville. Pero entre Oaxaca y Oakville, ¿qué diferencia? Y entre una taberna que abría a las 4 de la tarde y otra que abría, salvo en los días de fiesta, a las 4 de la mañana. No le cuento embustes, pero una vez por 100 pesos hice cavar una cripta íntegra y la mandé a Cleveland. Transportarán un cadáver por expreso. Rezumbando alcohol por cada poro, el cónsul permanecía en la puerta abierta del salón Ofelia. Qué cuerdo había sido al tomarse un mezcal, qué cuerdo, porque era la bebida indicada, la única que debía de tomar en tales circunstancias. Además, no sólo se había probado a sí mismo no temerlo, sino que también estaba plenamente despierto, volvía a estar del todo sobrio y volvía a resolver cualquier dificultad que se le presentase, si no fuera por esas continuas contorsiones y saltos en su campo visual. Cual innumerables pulgas de arena, hubiera podido decidirse que no se había tomado una sola copa en varios meses. Lo único que andaba mal era que se sentía demasiado calor. Y ahora sí, para terminar, pueden quedarse si ustedes quieren, si no, pues ya póngale pause. Voy a leerles el final de la novela. Al principio el cónsul sintió un extraño alivio. Ahora se percataba de que habían disparado sobre él. Cayó sobre una rodilla y luego, gimiendo boca abajo, cuán largo era, sobre la hierba. Dios, observó perplejo, qué manera de morir. Una campana proclamó: dolente, dolore. Lloviznaba. Sobre su cabeza rodaban formas que le hacían de la mano, tal vez tratando de robarle aún lo que le llevaba en los bolsillos, o quizá deseosas de ayudarlo, o simplemente curiosas. Sentía que la vida se le escapaba por la herida como un hígado rebanado, que se esparcía en la frescura de la hierba. Estaba solo. ¿Dónde estaban todos? ¿O acaso no había ido nadie? Luego un rostro brilló en la penumbra,
una máscara compasiva. Era el anciano violinista que se agachaba sobre él. Compañero, empezó a decir, y luego desapareció. Luego la palabra pelado invadió toda su conciencia. Era la palabra con que Hugh describió al ratero. Ahora alguien le había lanzado ese mismo insulto, y fue como si por un momento se hubiera convertido en el pelado, en el ladrón. Sí, el ratero de confusas ideas desprovistas de significado de las que había surgido su rechazo de la vida. El ratero que había llevado 2 o 3 sombreros, sus disfraces, por encima de estas abstracciones. Ahora la más real de todas se hallaba cerca, pero también alguien le había llamado compañero, lo cual era mejor, mucho mejor. Eso lo hacía feliz. Acompañaba a estos pensamientos que iban a la deriva por su mente una música que sólo podía escuchar si oía con atención. ¿Era Mozart, por casualidad? La siciliana. Final del cuarteto en re menor por Moses. No, era algo fúnebre, tal vez Gluck de Alceste. Sin embargo, había en aquella música algo que recordaba Bach. ¿Bach? Un clavicémbalo que se oía desde muy lejos en Inglaterra, en el siglo XVII, Inglaterra, las cuerdas de una guitarra. También, alejándose un poco, se mezclaban al lejano clamor de una cascada y a lo que sonaba como los jadeos del amor. Estaba en Cachemira, lo sabía, y se hallaba recostado en las praderas cerca de un arroyo que serpenteaba entre violetas y tréboles. El Himalaya allá a lo lejos, por lo que resultaba tanto más sorprendente que estuviera a punto de iniciar el ascenso del Popocatépetl en compañía de Hugh e Yvonne, y ellos le llevaban alguna delantera. ¿Puedes cortar bugambilias? Oyó que decía la voz de Hugh, y cuidado, respondió Yvonne, tiene espinas y debes mirar con cuidado para asegurarte de que no tiene escorpiones. Nosotros en México matamos a las escorpias, masculló otra voz. Y con esto desaparecieron Hugh e Yvonne. Sospechaba que no solamente habían ascendido el Popocatépetl, sino que ahora se encontraban mucho más allá. Solitario caminaba el cónsul con dificultad recorriendo afanoso las laderas, en el rumbo de Amecameca, con gafas ventiladas para la nieve, con alpenstock, guantes y gorro de lana calado hasta las orejas, con puñados de ciruelas, pasas y nueces, con un frasco lleno de arroz que sobresalía de una de las bolsas de su saco, y la información del Hotel Fausto, que se asomaba por la otra, sentíase abrumado por el peso. No podía seguir adelante, exhausto, desvalido, se desplomaba. Nadie le ayudaría, aunque pudieran hacerlo. Ahora era él quien quería morir a orillas del camino, en donde ningún buen samaritano se detendría, aunque resultaba sorprendente que resonara en sus oídos ese estallido de risas, de voces. Al fin lo rescataban. Encontrábase en una ambulancia que aullaba al atravesar por la selva, precipitándose cuesta arriba, dejando atrás los límites de la vegetación, rumbo a la cúspide, y ciertamente era este un medio de llegar hasta allí, en tanto que aquellas que le rodeaban eran voces amistosas. La de Jax y la de Vigil harían concesiones, tranquilizarían a Yvonne y a Hugh en cuanto a él se refería. No se puede vivir sin amar, dirían, lo cual explicaría todo, y lo repitió en voz alta. ¿Cómo pudo haber juzgado con tanta dureza al mundo, cuando el auxilio estuvo al alcance de la mano todo el tiempo? Y ahora había llegado a la cumbre. Ivonne, amor mío, perdóname. Potentes manos lo alzaban, abriendo los ojos miró hacia abajo, esperando hallar a sus pies la espléndida selva, las cubres, el pico de Orizaba, la Malinche, el cofre de Perote, semejantes a aquellas cimas de su vida, conquistadas una tras otra, antes de lograr con éxito este supremo ascenso, si bien de modo poco convencional. Pero no había nada, ni cumbres, ni vida, ni ascenso. Ni tampoco era esta su cúspide, una cúspide exactamente, no tenía sustancia, no tenía bases firmes. También esto, fuera lo que fuese, se desmoronaba, se desplomaba mientras que él caía en el interior del volcán, después de todo debió haberlo ascendido, si bien ahora había este ruido de lava insinuante que crepitaba en sus oídos horrorizosamente. Era una erupción, aunque no era el volcán, era el mundo mismo lo que estallaba en negros chorros de ciudades lanzadas al espacio, con él, que caía en medio de todo, en el inconcebible estrépito de 1 millón de tanques, en medio de las llamas en que ardía 1 millón de cadáveres, caía en un bosque, caía. De pronto gritó, y fue como si este grito fuera proyectado de árbol en árbol, como si sus ecos regresasen y luego, como si los árboles se cerraran sobre su cabeza, apiñados, se cerrasen sobre su cuerpo, compadecidos. Alguien tiró tras él un perro muerto en la barranca. ¿Le gusta este jardín que es suyo? Evite que sus hijos lo destruyan.